Mi esposa me pidió el divorcio tras casi 30 años, yo me quedé impasible mientras ella no tocaba la comida y solo decía quiero salir. Cocinaste demasiado las zanahorias otra vez, dijo ella sin levantar la vista de su teléfono. Alan estaba de pie en el mostrador con el cuchillo de trinchar en una mano y el pollo asado humeando en la tabla de cortar frente a él. Lo estaba cortando con movimientos lentos y precisos como un hombre que respetaba más la hoja que el ave. No dijo nada, solo colocó un muslo crujiente en el plato de ella, añadió una cucharada de papas, luego zanahorias, las demasiado cocidas, y puso el plato frente a ella. Janet no tocó la comida. En cambio dejó su teléfono como si fuera un ancla y cruzó las manos. Quiero salir. Alan parpadeó una vez, no rápido, solo un parpadeo lento y deliberado como una máquina reiniciándose. Terminé, añadió como si fuera necesaria una aclaración. No te sentaste, solo seguiste cortando. De acuerdo, un momento de silencio. El único sonido era el leve tic-tac del reloj sobre la chimenea y la hoja susurrando contra la tabla de madera. Ella entrecerró los ojos. ¿Eso es todo? Alan asintió hacia el plato de ella. ¿Come mientras está caliente? ¿Sin reacción? ¿Sin preguntas? Simplemente vas a que fingir que no importa. Él finalmente la miró tranquilo y firme. Firmaré los papeles mañana. Eso no era lo que ella esperaba, no del hombre al que pasó casi 3 décadas atada. Alan no era ostentoso, no era ruidoso, pero tampoco era pasivo. Era el tipo que debatió sobre el ketchup de marca blanca versus el de marca durante un mes entero una vez, el tipo que leía manuales antes de comprar cualquier cosa, el tipo que tardó 2 días en decidir si plantar un pino o un cedro en el jardín delantero, y aquí estaba ella diciéndole que quería el divorcio y él estaba cortando pollo como si ella acabara de mencionar que se habían quedado sin sal. Ya hablé con un abogado, añadió tratando de provocarlo. Tengo todo planeado, estoy siendo justa. Él le dedicó una sonrisa tensa y educada. Bien por ti. Eso sonó mal, no porque fuera cruel sino porque no lo era. No había sarcasmo en ello ni mordacidad, solo una cortesía insípida y desconectada, como si ella fuera una vecina quejándose de las hojas en su jardín y él estuviera de acuerdo en rastrillarlas. Ella se removió en su silla. ¿Ni siquiera vas a preguntar por qué? Él hizo una pausa a mitad del corte. ¿Importa? Debería. Él miró hacia la pechuga, luego volvió a mirarla. Cambia tu decisión. No, pero, entonces no importa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él no estaba tratando de recuperarla, no estaba negociando, no estaba paralizado, ni siquiera estaba herido, estaba listo, y eso la inquietó más de lo que cualquier pelea podría haberlo hecho jamás. Janet tomó su tenedor y pinchó una zanahoria masticándola como si la insultara. Alan finalmente se sentó frente a ella, se sirvió media copa de vino y no le ofreció nada. Realmente no te importa, murmuró ella medio para sí misma. Él se encogió de hombros. Me importó durante mucho tiempo. Otra pausa, otra rebanada, esta vez en su propio plato, y ahora, él sonrió, una de esas sonrisas de labios apretados y ojos que no acompañan que la gente da cuando ya ha empacado la última caja en su cabeza. Ahora me importa la paz. Ella se burló. ¿Paz? Eso es bueno. Has estado enojado desde el 98, él asintió, y estoy cansado de eso, así que felicidades, eres libre. Janet buscó en su rostro algo, resentimiento, dolor, incluso un destello de humillación, cualquier cosa, pero él estaba sereno, imperturbable como un monje que acaba de terminar de quemar su antigua vida y da la bienvenida a las cenizas. Me quedaré en la casa, dijo ella solo para llenar el aire. Puedes encontrar otro lugar. Él se levantó, tomó ambos platos, incluso el de ella, aunque no había terminado, y los llevó al fregadero. No te preocupes, tengo un lugar en mente. Y con eso Alan abrió el grifo, se enjuagó las manos y se las secó con la toalla que ella misma había tejido a ganchillo hacía 15 años. Janet se sentó sola en la mesa con el vino intacto y una zanahoria a medio comer enfriándose junto a su cuchillo. Y por primera vez desde que ensayó esa frase, quiero salir, sintió algo que no había planeado, duda, así que simplemente asintió. Kim se inclinó con la copa de vino colgando de sus dedos como un diente flojo. No parpadeó, dijo Janet mientras hacía girar su merlot. No protestó, simplemente dijo, firmaré mañana, como si le estuviera ofreciendo un nuevo plan de teléfono. Toda la mesa se echó a reír. Estaban en casa de Michelle noche de jueves, solo chicas, vino tinto fluyendo como si estuviera sangrando de alguien. La cocina olía a velas caras y recetas pasivo-agresivas de Pinterest. Janet acababa de contar la historia, su versión. De todos modos, por tercera vez, Dios es tan Alan, dijo Laia poniendo los ojos en blanco, silencioso y malhumorado. Juro que ese hombre podría ver una casa arder y preguntar si los vecinos necesitaban un rastrillo. Más risas, tintineos de copas. Janet sonrió, pero no le llegó del todo a la mandíbula. Rellenó su copa. Pensé que tal vez se derrumbaría, o al menos no se preguntaría si podíamos hablar. Estuvisteis casados durante 27 años, dijo Michelle. Te merecías algún tipo de escena, ¿verdad? Janet se rió. Pero no, simplemente caminó hasta el fregadero, tomó mi plato como si fuera martes. Bueno, dijo Kim levantando su copa en un brindis simulado. Felicidades,
eres libre, no más guardabosques, gruñón murmurando sobre patrones de alces y apilando leña como si se estuviera preparando para la guerra. Janet chocó su copa a medias, sí libertad. Pero no le gustó como sabía esa palabra esa noche, entonces Michelle lo dijo despreocupada e imperturbable a por cierto Terry. Lo vio en esa ferretería cerca de Riverbend, ya sabes, la que tiene la estatua del alce afuera. Janet hizo una pausa. Cuando, hace 2 días creo, dijo, se veía sorprendentemente renovado. Michelle hizo comillas en el aire, luego se encogió de hombros, dijo que estaba comprando un montón de sellador de madera y un hacha nueva, y escucha esto, no estaba solo. Espera, ¿qué quieres decir con, no solo? Janet trató de sonar casual, pero su agarre se tensó en el tallo de su copa. Terry no reconoció a la mujer, dijo que tenía el pelo oscuro, era alta, tal vez de unos 45 años, pero escucha esto, él le sonrió Janet, la mesa se quedó en silencio por un segundo, Laia dejó escapar un jadeo dramático, Alan está teniendo un cambio de imagen post-divorcio, imposible, murmuró Kim riendo nerviosamente. Usó la misma sudadera con capucha de 2009 hasta el mes pasado. Janet se quedó quieta con las mejillas un poco más calientes de lo que deberían, soltó una breve risa, se encogió de hombros, probablemente solo alguna empleada o una interna del bosque, tal vez, dijo Michelle levantando una ceja, pero Terry dijo que parecían cercanos. Más tarde esa noche Janet estaba sentada en la cama con su computadora portátil abierta y la copa de vino vacía en la mesita de noche. No había pensado en Alan desde la noche en que se fue, en realidad no. Siempre había sido callado, claro, pero aburrido, predecible, un hombre de rutinas, pastel de carne los lunes. NPR en el coche y la noche del sábado lustrando botas que no habían tocado la tierra en años. Entonces, ¿por qué le molestaba ahora? Escribió su nombre en Facebook. Nada había cambiado, la misma foto de perfil de hacía 2 años, un pino que había tomado durante una caminata. Sin publicaciones, sin actualizaciones, solo un lento goteo de me gusta de viejos amigos guardabosques y un estado de perfil que decía retirado, sigo escalando. Hizo clic en Instagram, nada reciente, pero alguien lo etiquetó. Una publicación pública no suya, una foto borrosa de algún mirador panorámico, Alan en segundo plano levantando una viga de madera sobre su hombro, sus brazos parecían más fuertes de lo que recordaba, y junto a él una mujer de espaldas sosteniendo una cinta métrica. Janet hizo zoom, el pie de foto decía progreso de la cabaña con la leyenda misma. Temporada de construcción en la montaña y humo de leña. La cuenta pertenecía a @Graceland Joy, su corazón dio un vuelco. Grace, su prima, esa Grace, la que siempre llamaba a Alan sólido, la que se había quedado después de la última Navidad para ayudarlo a lavar los platos cuando todos los demás se fueron al bar. Janet cerró la pestaña, de repente la habitación se sintió demasiado silenciosa, el vino demasiado amargo, se dijo a sí misma que no importaba. Pero a la mañana siguiente abrió la misma publicación de nuevo, hizo zoom un poco más, solo lo suficiente para ver la sonrisa de Grace y la mano de Alan descansando ligeramente sobre su hombro. La mañana después de la pequeña velada de vino y regodeo de Janet, la casa ya estaba medio vacía y ella ni siquiera lo sabía. Alan se había ido antes de que el cielo se volviera a azul. Se movía como un hombre con una misión, pero sin público, sin maletas, sin bolsas de lona, solo un rollo de lona atado con fuerza con una cuerda. Dentro un hacha desgastada con iniciales quemadas en el mango, su viejo rifle de caza envuelto en tela encerada y una lata de café Folgers abollada llena hasta el borde de billetes de 20 enrollados y recibos descoloridos doblados como origami de otra vida. No salió por la puerta principal demasiado teatral, salió por la puerta trasera, pasó junto a las campanas de viento que ella compró por impulso en una tienda de antigüedades de un viaje por carretera, las mismas campanas de viento que él odiaba, no hicieron ningún sonido cuando pasó junto a ellas. Abrió el garaje, pasó por encima de la baldosa rota que nunca llegó a arreglar y caminó hacia la vieja camioneta con agujas de pino todavía encajadas en los pliegues del capó. Dejó la nota en la mesa de la cocina antes de irse, 3 palabras tinta negra, sin florituras, sin nombre, sin remordimientos, solo paz, sin adiós, sin te extrañaré, sin dirección, solo un desapego tranquilo y quirúrgico. Janet encontró la nota 2 horas después, todavía en bata. Pensó que tal vez él había ido a la tienda o había dado uno de esos paseos de hombre melancólico que solía dar cuando el trabajo lo estresaba. Pero luego se dio cuenta de que las botas no estaban, el par pesado que mantenía lustrado incluso cuando no las había usado, el gancho de las llaves junto a la puerta a su lado estaba vacío. La caja fuerte en el armario estaba abierta de par en par, los documentos no estaban, el arma corta que nunca usó en realidad no estaba, y algo más. La foto, no un retrato familiar, no, esa se quedó en el pasillo con sus 4 sonrisas y poses de tocar el hombro. La foto que Alan se tomó a sí mismo hacía 2 décadas de pie junto a un lago helado con un termo en una mano y un pino cubierto de nieve a sus espaldas, esa siempre estaba en el estudio, ahora solo había una marca de polvo donde solía
Estar el marco. Janet miró el lugar vacío durante mucho tiempo, luego notó el silencio, ninguna tetera silbando, ningún paso deliberado en el pasillo, ningún crujido del periódico abriéndose demasiado, incluso las malditas campanas de viento estaban quietas. Deambuló por la casa en lentos circuitos involuntarios sin buscarlo, al menos eso es lo que se decía a sí misma, pero confirmando, la ropa que él siempre doblaba perfectamente no estaba en la silla, sus zapatillas no estaban, su olor cedro, tabaco y Old Spice ya se estaba desvaneciendo, incluso la cama del perro no estaba. Eso la hizo detenerse, caminó hasta el garaje, espacio vacío donde solía estar la camioneta, un parche limpio en el suelo como si nunca hubiera pertenecido allí. Se quedó allí agarrando la nota, sin remordimientos, solo paz. Y por primera vez desde que declaró que había terminado, la palabra no le sentó bien, resonaba demasiado en una casa que de repente se sentía cavernosa, despojada de aire. Se volvió hacia la cocina, su tacón se enganchó en el borde de la alfombra que él siempre enderezaba, su vino de la noche anterior todavía estaba sobre la mesa, el vaso ahora un poco pegajoso, lo tiró, no supo por qué. Esa noche deambuló hasta el estudio y se sentó en su viejo sillón reclinable, el que ella odiaba, decía que era feo, cuero desgastado, rayado por un lado. Pero todavía conservaba su forma, todavía se reclinaba con ese zumbido cascarrabias que hacía cuando él veía fútbol sin sonido. Se quedó sentada allí hasta que la luz se desvaneció y luego otra vez en la oscuridad. No lloró, pero durante mucho tiempo tampoco se movió, porque por primera vez se dio cuenta de que él no solo se había ido, había desaparecido, y no sabía dónde encontrarlo. Comenzó como un ruido de fondo, un comentario en el estacionamiento de la iglesia, una de esas charlas ociosas posteriores al sermón que generalmente giraban en torno a recetas, nietos y de quién eran las caderas que estaban fallando esa semana. Janet se estaba ajustando las gafas de sol cuando Margie Patterson se inclinó con ese tono conspirador que reservaba para los chismes disfrazados de preocupación. Creo que vi a Alan ayer. Janet parpadeó. Alan, si tú Alan, bueno, ex Alan supongo, estaba en ese sendero más allá de Canyon Bluff, el que tenía la estación de guardabosques que se quemó hace años. Janet forzó una sonrisa burlona. Probablemente solo esté fingiendo estar desconectado de nuevo, ya sabes cómo le encanta jugar al pionero. Margie se rió un poco demasiado. Bueno, no estaba solo, morena alta, ni joven ni vieja, parecía capaz ya sabes, como el tipo que partiría leña en tacones y aún así haría un estofado desde cero. La boca de Janet se secó, agitó una mano como si estuviera espantando una mosca. Alan es alérgico a lo capaz, ni siquiera puede hervir huevos sin un libro de instrucciones. Margie se rió entre dientes, le dio un pequeño apretón en el brazo y se fue, pero la imagen ya se había hundido en la mente de Janet como un clavo en madera blanda, una mujer en su camino. Para el martes estaba de vuelta en el trabajo tratando de ignorar la forma en que la pantalla de su teléfono la llamaba, seguía volteando la boca abajo y luego volviéndola a voltear como si estuviera esperando una señal. En cambio recibió a Marta Bland de la clase de yoga deslizándose en su bandeja de entrada. Vi a Alan en la cooperativa en Fairbrook, se veía genial, alquiló un terreno en el norte del estado. Aparentemente, construyendo algo, rústico. Eliminó el mensaje, luego lo recuperó y luego lo miró fijamente. Construyendo algo. Alan nunca construyó nada, arreglaba, reparaba, mantenía, era un hombre de remiendos y cinta adhesiva, no de sueños y madera, pero rústico, eso sonaba como él, o peor, alguien reinventándolo. Al día siguiente finalmente se quebró y llamó a Grace, buzón de voz, envió un mensaje de texto casual en su lugar: oye, te extraño, pongámonos al día alguna vez. Nada durante unas horas, luego a las 8:12 de la noche su pantalla se iluminó. Grace, me encontré con Alan hoy, eso fue todo, sin emoji, sin seguimiento. Solo esa pequeña granada plana. El estómago de Janet se apretó como un nudo tirado demasiado rápido, donde envió un mensaje de texto de vuelta tratando de enmascarar sus nervios detrás de la puntuación digital, sin respuesta. Miró los 3 puntos cuando aparecieron, luego desaparecieron, luego volvieron y luego nada. Llamó, directo al buzón de voz. Durante la siguiente hora Janet dio vueltas por su sala de estar como un animal atrapado, cada crujido en la casa la hacía girar. Seguía mirando los marcos de las fotos, los que tenían a Grace. Acción de Gracias de 2009, ese viaje a Yellowstone donde Alan tuvo mal de altura y Grace se sentó a su lado en urgencias leyéndole titulares para distraerlo. Siempre había sido la prima, agradable, la comprensiva, territorio neutral durante las discusiones, pero ahora su nombre se sentía como un detonante. Janet revisó los viejos chats grupales, familiares, cumpleaños, graduaciones. Alan apenas respondía, pero Grace siempre se aseguraba de etiquetarlo, recordarle, incluirlo. Se sentó en el borde de la cama con el corazón latiendo más rápido que la noche en que le dijo que se iba. ¿Por qué Grace? ¿Por qué ahora? ¿Era algún extraño rebote de simpatía? ¿O siempre había habido algo que ella no había visto? Se levantó, caminó hasta el baño y se miró en el espejo.
se pasó un dedo por debajo de los ojos, su corrector se estaba agrietando, no reconoció la expresión de su propio rostro, no era solo sospecha, era miedo frío y progresivo, no que él tuviera a alguien sino que podría haber elegido a alguien, y peor que ella fuera la última en saberlo. No planeó acosarlo al principio, no. Pero para la segunda semana de ver el nombre de su prima aparecer en etiquetas compartidas desapareciendo de nuevo. Con la misma rapidez y escuchar a otra persona mencionar que Alan se veía bien, la contención se rompió. Janet llamó enferma al trabajo el jueves, dijo que eran migrañas, lo dijo de manera lo suficientemente convincente como para que incluso su asistente se ofreciera a enviar sopa. Lo que no dijo fue que imprimió el registro de tierras del condado esa mañana y pasó una hora buscando el nombre de Rivers en 2 códigos postales rurales sobre los que Grace una vez publicó en una historia de Instagram. Lo encontró una parcela de 6 acres junto a un camino de tierra registrada a nombre de Alan B. Rivers, comprada 3 semanas después de que ella le entregara los papeles del divorcio, sin dirección real solo coordenadas, las escribió en su GPS. Sin cobertura celular los últimos 30 minutos del viaje, los árboles cerrándose a ambos lados, el bosque presionando cerca como si la recordara. Para cuando giró en el camino de acceso de grava ya odiaba lo cuidadosas que se veían las marcas de los neumáticos, no un caos descuidado de surcos de barro, no, este camino estaba mantenido administrado como si a alguien le importara algo más que la supervivencia. Los árboles se separaron lo suficiente para revelarlo, una cabaña, no del tipo que alquilas para un fin de semana y finges pasarla mal, esta era una casa real construida a mano, troncos, ventanas amplias, un porche con macetas reales, cultivando algo verde y vivo, por el amor de Dios. La chimenea echaba una delgada columna de humo al aire como un suspiro, un leve aroma a pino y leña flotaba en la brisa, ni siquiera salió del coche al principio, se quedó sentada allí con la mano congelada en la llave mirando el mundo que nunca había visto. Había luces encendidas cálidas amarillas suaves, no las duras luces de techo de las que Alan solía quejarse en su antigua cocina. Él había odiado el lugar, demasiados rincones, demasiado desorden. Ella había pensado que él solo era un quejumbroso crónico. Pero ahora se preguntaba si tal vez él solo había estado esperando para construir algo que tuviera sentido para él. Movimiento, la puerta crujió al abrirse y luego allí estaba ella, Grace, con el pelo recogido, las mangas remangadas, sosteniendo lo que parecía una bandeja con algo horneado, pan de maíz, pastel de frutas. Janet no pudo respirar por un segundo porque la imagen era demasiado doméstica, y detrás de ella Alan sonriendo, una sonrisa real del tipo que muestra las comisuras. No había visto esa expresión en años, tal vez no desde que se graduó su hija, tal vez no desde antes de eso. Grace se volvió hacia él, dijo algo, él se rió, no una risita, una carcajada. Y en ese instante Janet sintió que la luz del porche de su antigua vida se apagaba. Finalmente abrió la puerta del coche y salió. Sus botas crujieron sobre la grava. Grace levantó la vista primero con el ceño fruncido. Alan la siguió. No parecía sorprendido ni enojado ni conmocionado, simplemente no sorprendido, como si esto también hubiera sido previsto. Grace se giró para decir algo, pero Alan simplemente le hizo una leve sacudida de cabeza. Janet se paró al borde del claro como una intrusa, y así es exactamente como se sentía. Construiste esto, dijo, salió demasiado plano, demasiado ensayado, su voz no coincidía con el temblor de sus piernas. Alan asintió una vez, poco a poco. Grace retrocedió hacia adentro sin decir una palabra, como si entendiera que esta escena necesitaba menos testigos. Janet miró a su alrededor de nuevo. La cabaña, los árboles, la ordenada pila de leña, la hamaca tejida balanceándose ligeramente con la brisa, el tipo de vida para la que Alan nunca tuvo tiempo antes, el tipo que ella nunca imaginó que él quisiera, o tal vez ella simplemente nunca se molestó en preguntar. Forzó una sonrisa débil. Es bonito, no sabía que podías hacer todo esto. Alan se apoyó contra la viga del porche con los brazos cruzados. Nunca preguntaste qué podía hacer sin ti, no había veneno en ello, eso fue lo que más dolió. No lo había dicho para herirla, lo dijo porque era simplemente cierto, y en algún lugar adentro Janet sintió una pequeña grieta irreparable, una silenciosa admisión de que lo que había dejado atrás no se congeló en el tiempo esperando su regreso. Creció, y no reconoció ni una sola rama. Janet miró el cursor parpadeante durante 20 minutos antes de escribir una sola palabra, ni siquiera estaba segura de lo que quería decir. Había escrito 3 borradores, uno era frío y formal: espero que estés bien. Me gustaría aclarar las cosas. El segundo era una preocupación velada: solo quiero asegurarme de que estés bien. El tercero era una manipulación nostálgica directa: después de todos estos años no nos lo debemos el uno al otro hablar. Pero todos se sentían delgados como hilos de pescar lanzados a un lago que ni siquiera estaba segura de que tuviera agua. Al final lo mantuvo simple: asunto, oye, cuerpo, deberíamos hablar, creo que ayudaría con el cierre, avísame. Presionó enviar y se arrepintió de inmediato, no porque fuera desesperado, no lo era en la superficie, sino por el vacío que siguió, el silencio que se hinchó a su
alrededor presionando las paredes, actualizó su bandeja de entrada 12 veces esa noche, nada, ningún pin, ningún elipsis mostrándolo escribiendo. Para el segundo día el silencio comenzó a convertirse en algo más cruel, se encontró caminando por la cocina abriendo cajones que no había tocado en meses. Se paró frente a la despensa y miró fijamente un frasco de comino preguntándose por qué demonios todavía tenía 3 latas sin abrir del chile favorito de Allen, y luego a las 4:17 de la tarde llegó la respuesta: asunto reolle, cuerpo nada que cerrar, lo dejaste claro, 7 palabras quirúrgicas limpias y sin emociones. Las miró tanto tiempo que el texto se volvió borroso, sin calidez, sin pullas, solo un espejo vuelto hacia su rostro, sin invitación a subir, sin un quizás alguna vez, ni siquiera una postdata pasivo-agresiva. Solo finalidad envuelta en contención. Cerró la computadora portátil y caminó hacia la sala de estar donde la luz del sol entraba por la ventana en un ángulo que solía sentirse reconfortante, ahora solo hacía brillar el polvo. Se sentó en el borde del sofá con el teléfono en la mano esperando algo que no llegaría. No era solo el rechazo, era la comprensión de que no tenía más palancas ni más hilos de los que tirar. Durante años Alan fue el satélite constante que orbitaba su caos, confiable, predecible, emocionalmente cauteloso, fácil de provocar, y ahora él estaba quieto y desaparecido. Intentó llamar a Grace, sin respuesta. Intentó enviar un mensaje de texto: oye, solo me preguntaba cómo estás, nada, sin puntos, sin confirmaciones de lectura. Revisó de nuevo el Instagram de Grace, nueva publicación: un banco de madera frente a una puesta de sol, el pie de foto: algunas cosas no necesitan cierre, solo necesitan paz. Janet sintió que se le oprimía el pecho. ¿Era eso sobre ella? Tomó su teléfono de nuevo, escribió un mensaje más largo a Alan disculpándose, insinuando, aferrándose, pero lo eliminó antes de presionar enviar. En cambio abrió la vieja unidad compartida de su matrimonio, la que tenía los registros de la hipoteca, fotos familiares, viejas recetas escaneadas que Alan había insistido en archivar a principios de los años 2000 como un bibliotecario paranoico. Hizo clic en una carpeta al azar: viaje de 1998 Yellowstone. Apareció una foto. Alan de pie frente a un pino con los brazos cruzados y el sol en los ojos. Recordó lo molesta que estaba ese día, cómo se quejaba de los insectos, cómo pasó más tiempo en el teléfono público con un amigo de la universidad que viendo la puesta de sol con su esposo, y ahora el recuerdo no era nostálgico, era acusatorio. Se recostó en el sofá y miró al techo. Era la primera vez en su vida adulta que se daba cuenta de lo que significaba no tener voz ni voto. Él no la había bloqueado, no había gritado. Simplemente se había retirado. Y eso era peor que la rabia, peor que las lágrimas. Era un mensaje escrito en silencio: ya no eres un factor en mi mundo. Y para una mujer que siempre había controlado el ritmo de sus relaciones, las discusiones, las reconciliaciones, las salidas, se sentía como estar en un escenario donde las luces ya se habían apagado. La botella de vino rodó una vez en el asiento del pasajero antes de detenerse contra su bolso, un tinto intenso que Alan solía decir que le daba dolores de cabeza. Lo eligió deliberadamente, no a pesar de él, no. Solo para señalar algo familiar, algo que susurraba: mira, todavía me acuerdo. Janet había pasado 2 días enteros preparando el momento adecuado. Les dijo a sus compañeros de trabajo que se iba a un fin de semana sola para reiniciar. Incluso empacó una bolsa de viaje por si salía bien, lo que sea que significara bien ahora. Sus líneas ensayadas resonaban en su cabeza como una obra de una sola mujer: no estoy aquí para discutir. He tenido tiempo para pensar, tal vez ambos nos apresuramos demasiado. Todas se sentían mal, demasiado pulidas, demasiado tarde. Miró por el espejo retrovisor mientras el camino se estrechaba. Su lápiz labial estaba corrido, lo limpió con un pañuelo de papel y luego tiró todo el estuche a un lado. El bosque se cerró como si la estuviera juzgando. Este no era el tipo de camino con el que te topabas, tenías que conocerlo. La grava se convirtió en tierra compactada y luego en algo apenas más que marcas de neumáticos arañadas en la tierra. Los pinos se alzaban más altos ahora, la luz del sol se filtraba en haces como si alguien arriba estuviera mirando pero sin ayudar. La señal de su teléfono había muerto hacía 15 minutos, no le importaba, o tal vez sí, tal vez lo quería así, sin respaldo, sin rescates, solo ella y las consecuencias. Cuando la cabaña apareció a la vista realmente jadeó. Era más grande de lo que recordaba, no físicamente sino presente, tenía presencia como si hubiera echado raíces desde la última vez que la vio, como si perteneciera más de lo que ella nunca lo hizo. Había macetas rebosantes de tomillo y lavanda, una nueva pila de leña apilada con precisión obsesiva y una nueva capa de tinte en los troncos. La barandilla del porche brillaba ligeramente, lo suficiente como para sugerir que alguien la había aceitado a mano. Estacionó torcida. La botella de vino tintineó cuando la agarró, sin bolso, sin abrigo, solo la botella y su sonrisa cuidadosamente arreglada. Subió los escalones más despacio de lo que pretendía, los tacones enganchándose en la madera desgastada. Su pulso golpeaba su cuello como un dedo impaciente. Llamó 2 veces, firme pero no agresiva, y luego nada.
Ni un crujido ni un ladrido de perro. Levantó la mano de nuevo y luego se congeló. Una voz tranquila, clara, familiar entra, 2 palabras, sin sorpresa, sin pregunta, sin quién es, solo permiso, y eso la sacudió más que si él hubiera gritado. Dudó con el dedo flotando sobre el pomo de la puerta. De repente todas las versiones imaginadas de este momento se desmoronaron. No se suponía que él sonara tan sereno, tan preparado. Respiró hondo, se alisó la blusa y giró el pomo. La puerta se abrió con un susurro, sin crujidos, sin drama, solo la silenciosa inhalación de un espacio que no necesitaba anunciarse. El calor la golpeó primero, un tipo espeso y terroso que le revolvió el estómago, no con náuseas sino con algo amargo y antiguo, el olor a leña, romero y algo horneándose, algo casero. Entró en el suelo de madera dura, las botas hundiéndose en una alfombra tejida a mano que parecía demasiado nueva para ser accidental. Sus ojos se ajustaron a la suave luz ámbar y entonces los vio. Alan estaba de pie en el mostrador con las mangas remangadas y la cara recién afeitada, no la vieja barba descuidada que siempre llevaba como protesta, no, esto era deliberado, presentable, como si se hubiera arreglado para algo o alguien. Y allí estaba ella, Grace, sirviendo vino en 2 copas con la misma sonrisa tranquila que lucía en bodas y baby showers, esa sonrisa que Janet solía pensar que era inofensiva, aburrida incluso, ahora parecía la calma antes de una tormenta que no había visto venir. El aliento de Janet se atascó en su garganta como un hueso, la botella en su mano se inclinó ligeramente. Grace la notó primero, no jadeó, no se inmutó, solo miró a Janet con silencioso reconocimiento, como alguien que encuentra una postal de un lugar que ya ha visitado. Alan no se apresuró a saludarla, no se movió en absoluto. Simplemente levantó una ceja, no sorprendido, no frío, simplemente quieto. Janet habló, pero su voz se quebró antes de que llegaran las palabras. ¿Qué está haciendo ella aquí? Grace dejó la botella de vino suavemente, ayudando, dijo con el tono de alguien a quien le han hecho una pregunta tonta y aún así responde cortésmente, ayudando a Alan a reconstruir. La boca de Janet se abrió de nuevo, pero no salió nada. Alan finalmente se movió, solo un pequeño movimiento levantando una de las copas, haciéndola girar una vez. No parecía enojado, parecía aliviado, y eso casi la derriba. ¿Estás viviendo aquí?, preguntó con voz aguda y quebradiza. Alan asintió. Lo construimos juntos, nosotros, no yo. Grace se apoyó ligeramente contra el mostrador, cada viga, cada baldosa, incluso teñimos los marcos de las ventanas 2 veces porque la primera capa no era lo suficientemente silenciosa, dijo con una risa, pero había algo quirúrgico en su fraseo medido, como si hubiera estado guardando esa línea para el momento en que Janet apareciera. Los dedos de Janet se apretaron más alrededor de su propia botella de vino aún sin abrir. Quería gritar o llorar o tirar la maldita botella por la habitación, pero en cambio simplemente los miró a los dos de pie allí como una pareja, como una unidad, y ella solo era una invitada que no había sido invitada. ¿Es esto algún tipo de represalia?, preguntó con los ojos fijos en Alan. Él parpadeó lentamente. ¿Represalia? No, no estoy aquí para igualar tus movimientos, Janet. Grace le entregó la segunda copa y Alan, sin perder el ritmo, se giró hacia Janet y dijo, pero estoy aquí para dejar de fingir que no tenía mejores opciones. El aire abandonó la habitación. Janet lo sintió, como si alguien hubiera roto una ventana y hubiera dejado que todo lo que ella había asumido sobre sí misma fuera succionado. Dio un paso atrás, luego hacia adelante de nuevo, insegura de qué demonios estaba haciendo. Tú y Grace, susurró. Grace finalmente tomó un sorbo de su vino con los ojos aún tranquilamente fijos en Janet. Yo creí en él, dijo, mucho antes de que tú dejaras de hacerlo. Janet no recordaba haber dejado la botella, pero ahora estaba sobre la mesa, sus manos estaban vacías como todo lo demás. La mandíbula de Janet se movió, pero las palabras salieron a trompicones, como si hubieran olvidado cómo caminar. ¿Qué es? ¿Qué diablos está haciendo ella aquí? La grieta en su voz atravesó la calidez de la cabaña como una corriente de aire frío, pero ni Grace ni Alan se inmutaron. Los ojos de Grace importaban, fríos, pacientes, imperturbables. Los mismos ojos que solían llorar viendo películas navideñas cursis ahora brillaban con algo más. No crueldad, no presunción, convicción. Te lo dije, dijo Grace en voz baja, dejando su copa, ayudando a Alan a reconstruir. Algo que tú estabas demasiado ocupada para hacer. Las palabras no golpearon como un puñetazo, aterrizaron como una pala en las costillas. Janet soltó una risa seca y amarga. Entonces esta es una pequeña fogata de venganza, eso es lo que es. Alan finalmente se movió, se giró lenta y deliberadamente y tomó un sorbo de vino como si estuviera saboreando el final de una discusión. No, Janet, así es como se ve la paz cuando no está constantemente limpiando las expectativas de otra persona. Su voz era baja, uniforme y dolía más que cualquier grito jamás podría haberlo hecho. Grace cruzó los brazos con expresión indescifrable. ¿Pensaste que la casa lo hacía pequeño, Janet? ¿Nunca te diste cuenta de que solo eras tú encogiéndote a su alrededor? Janet parpadeó rápido. Disculpa, solía pensar que no sabías lo que estabas haciendo, continuó Grace con su tono aún exasperantemente tranquilo.
pero ahora creo que sabías exactamente, lo recortaste año tras año hasta que dejó de buscar cualquier cosa. Ahora que tiene aire, luz y sus propias malditas herramientas no lo reconoces, fui su esposa durante 27 años, espetó Janet con la voz subiendo. Tú eras una prima de vacaciones con servicio de cazuela y asentimientos educados, claro, dijo Grace, y en todos esos años nunca te vi construir nada con él. El aliento de Janet se atascó en su garganta, miró a Alan esperando, suplicando algún destello de simpatía, algún destello de reconocimiento de historia de nosotros, pero Alan no se lo dio. Simplemente levantó su copa y la alzó ligeramente en su dirección. Por la paz, dijo, 2 palabras, y el suelo se desplomó. ¿Por qué no? Era cruel, no era sarcástico, era sincero. No estaba actuando, no estaba presumiendo, estaba viviendo, respirando, asentado en un espacio que había moldeado con sus manos, con alguien que lo veía no como un elemento fijo en el fondo de su ambición, sino como algo que valía la pena crear. Los brazos de Janet cayeron a sus costados. El escozor detrás de sus ojos no era ira, era algo más hueco, algo más peligroso, comprensión. Nunca quise romperlo, dijo, pero ni siquiera ella se lo creyó al decirlo. La mirada de Alan no se suavizó, no respondió. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para darte cuenta cuando las piezas dejaron de encajar, se quedó allí desmoronándose en tiempo real. La botella de vino intacta, sus planes disolviéndose, todos sus discursos ensayados desmoronándose bajo el peso de 3 hechos inquebrantables. Alan era más feliz, Grace se quedaba y ella ya ni siquiera era necesaria para el final, solo una nota al pie en el capítulo que creía haber escrito. Janet estaba de pie en el centro de la habitación, un fantasma en su propia memoria. Miró la silla en la esquina, simple, hecha a mano robusta, le recordaba al hombre con el que solía vivir, el hombre que asumió que esperaría, que siempre esperaba a través de los portazos, las cenas silenciosas, las fiestas de cumpleaños donde ella lo presentaba como solo Allen en lugar de mi esposo. Sus ojos se posaron en el alféizar de la ventana donde se sentaba un pequeño búho de cerámica, cosa fea una vez. Se burló de él por comprarlo en un mercadillo, dijo que parecía algo de un baño de gasolinera. Ahora se erguía orgulloso entre un pequeño bosque de hierbas en macetas descaradamente suyo. Se volvió hacia Alan y Grace, el vaso en la mano de Allen capturando la tenue luz del fuego. Seguiste adelante, con ella. Su voz se quebró en algún punto entre la acusación y la incredulidad. Alan no levantó la voz, no adoptó una postura, simplemente se encogió de hombros casi con indiferencia. Te fuiste, dijo. Simplemente como si fuera el último elemento de una lista de verificación. Ella no. Las palabras se quedaron en la habitación como una piedra arrojada al agua, pequeñas, silenciosas pero imposiblemente pesadas. Grace dio un paso adelante con el rostro suave pero inquebrantable. Siempre creí en él, dijo, incluso cuando ponías los ojos en blanco ante cada idea que tenía, incluso cuando llamabas, infantiles, a sus sueños de cabaña. Janet apretó la mandíbula. ¿Crees que lo conoces? Eres solo la prima de repuesto, eras el fondo. Grace no se inmutó. Los fondos notan lo que el foco no. Alan seguía sin moverse ni hacia ella ni lejos. Janet abrió la boca para replicar pero no salió nada porque Grace no se equivocaba. Se giró bruscamente, caminó hacia la puerta, sus tacones golpearon el suelo con el tipo de velocidad que solo la humillación puede alimentar. Agarró el pomo de la puerta lista para desaparecer de nuevo antes de oírlo la voz de Alan una última vez. Tranquila. Final, dijiste que habías terminado, dijo casi con amabilidad. Ella se congeló. Resulta, añadió, que yo también. El silencio que siguió no fue incómodo, fue absoluto. Janet se quedó allí con la mano en el pomo mirando la veta de la puerta como si pudiera reescribir los últimos 20 minutos si solo miraba con suficiente atención, pero nada cambió. Nadie la llamó de vuelta, nadie se ablandó, y fue entonces cuando lo supo, el control que creía tener todos esos años sobre él, sobre la narrativa. Sobre el final se había ido. Él no la odiaba, no lo necesitaba, porque era libre. Salió al frío cerrando la puerta detrás de ella, y no crujió, hizo clic al cerrarse.